Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo, hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. 2025, 13:59. Museo de Historia Natural, Londres. Un conductor de entrega acaba de detenerse en la entrada. Es un día especial y la seguridad es alta. Una conferencia científica para debatir sobre el origen del hombre se realizará a las 14 horas. Durante los últimos 150 años, el mundo se ha dividido. Evolucionistas por un lado, creacionistas por el otro. Divididos por diferentes visiones del lugar del hombre en el mundo, los dos partidos se han radicalizado. En ambos lados, los extremistas están avivando las llamas de la guerra civil. Abrumados por los acontecimientos, los estados parecen incapaces de detener la caída. El mundo está al borde de la guerra total. Pero nada de esto sucedió. Hace 150 años, un pequeño grano de arena enviará a un hombre al otro lado del globo y cambiará nuestra percepción del mundo. Darwin, descubriendo el mundo. Siglo XIX. Inglaterra. Un niño pequeño corre para llegar a la escuela a tiempo. Su nombre es Charles Darwin. El 27 de diciembre de 1831, Darwin, que ahora tiene 22 años, aborda el Beagle, una embarcación de la Armada Real. 1859, Londres. Los clientes en una librería compiten por las copias de El origen de las especies, su libro más famoso. Estos tres eventos relacionados conducirían al desarrollo y posterior difusión de la teoría de la evolución, que cambiará radicalmente nuestra forma de ver el mundo. Nuestra historia tiene lugar en el siglo XIX, en un mundo que cambia rápidamente. Inventada unas pocas décadas antes, la máquina de vapor está a punto de llevar a la humanidad a una nueva era, revolución industrial. Libre de las guerras napoleónicas, el Reino Unido envía sus barcos para conquistar el mundo. Esta es la era de las máquinas de vapor, de la industrialización y de los grandes descubrimientos científicos. A principios de siglo, el Reino Unido es un país próspero de 16 millones de habitantes. Aislada del continente por el canal, la isla ha invertido mucho tiempo en su flota. La Armada Real es sinónimo de prestigio y poder. En el siglo siguiente, 1 de cada 4 personas de la Tierra será ciudadano del Imperio Británico. El poder del Reino Unido no tiene rival. El inventor de la máquina de vapor. Este país sacrifica su agricultura y apuesta todo por el carbón y la industria. La Inglaterra del siglo XIX está repleta de científicos, escritores, arquitectos y librepensadores. En Londres, a la gente le apasionan las nuevas ciencias como la paleontología, los primeros barcos de vapor o las enormes estructuras metálicas de puentes colgantes. Los científicos ingleses saben que están viviendo un momento único. La era victoriana es una verdadera explosión de conocimiento y todos quieren participar. Era victoriana, 1837-1901. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Nuestras creaciones contemporáneas, desde el teléfono celular hasta los corazones artificiales, son descendientes lejanos de generaciones de inventos. Retrocedamos en el tiempo. Hace 5000 años en Mesopotamia,
Los sumerios inventaron un sistema de conteo basado no en 10 unidades, sino en 60. Nuestros minutos y segundos acaban de nacer. Un poco más tarde, Egipto divide el año en 12 meses o 365 días, cada uno de 24 horas. Los fenicios crean el alfabeto, más tarde adoptado por los griegos, que a su vez descubrirían importantes teoremas matemáticos e inventarían la democracia, mientras que los indios descubrirían el cero y los números, injustamente conocidos como arábigos. Y aún estamos a siglos de nuestra era. Desde los acueductos romanos hasta el viaducto de Millau, solo una pequeña parte de las técnicas está realmente inventada. La mayor parte del camino ya fue recorrido. Esta gran cantidad de conocimiento constituye un patrimonio, un tesoro, perteneciente a la civilización. Sin él, tendríamos que reinventar la rueda en cada generación. No perderlo parece una prioridad absoluta. Acumular conocimiento aprendiendo de memoria. Eso es exactamente para lo que el joven Charles Darwin resulta un problema. Nacido en 1809 en Inglaterra, es el quinto hijo de un médico con grandes aspiraciones para su hijo. Espera que siga el mismo camino que su padre. Sin embargo, Charles está más interesado en el mundo que lo rodea que en la escuela. Siempre retrasado, él se describe a sí mismo posteriormente como un simple tonto. Sus maestros piensan lo mismo. Y sin embargo, sus dificultades en la escuela no tienen nada que ver con su capacidad. Está hecho para otras cosas. Lleva a cabo experimentos de química después de instalar un pequeño laboratorio secreto en un cobertizo al fondo del jardín familiar. Descuida sus estudios para recoger muestras marinas durante la marea baja y luego las estudia con un microscopio improvisado. Aprende taxidermia de un antiguo esclavo que le cuenta historias fabulosas sobre bosques tropicales, colecciona escarabajos raros y los clasifica por especies. Cruza el país en una línea recta fuera de los caminos trillados utilizando una brújula para descubrir fabulosos lugares que aún son salvajes. Su sed de descubrimiento es insaciable. El mundo es demasiado rico para quedarse sentado en el banco de la escuela leyendo clásicos griegos. Entonces no apresura sus estudios. Sabe que su padre pagará lo que sea necesario para que su hijo se convierta en médico, en gran medida suficiente para darle a Darwin el tiempo de calmar su sed de experimentos científicos y descubrimientos. Hasta que su padre se da cuenta de su estratagema y sugiere que Darwin ingrese a la iglesia. Todos somos únicos. Los seres humanos somos diferentes. Todos reaccionamos a los eventos a nuestra manera. Amamos cosas específicas. La escuela no se puede adaptar a todos. Está obligada a ofrecer una educación adecuada para la mayoría. En la escala de un país, caso por caso, resulta muy complicado. Entonces, un alumno que obtiene resultados pobres puede atribuirlo a la falta de trabajo, pero también es posible que simplemente esté hecho para una enseñanza diferente. Darwin está lejos de ser un caso aislado. Albert Einstein, quien desarrolló la teoría de la relatividad, no siempre fue un buen estudiante. Lo mismo aplica para Balzac, Churchill, Thomas Edison o John Lennon. Cuando Darwin lleva a cabo sus propios experimentos de química en su laboratorio improvisado, o cuando concienzudamente clasifica sus escarabajos, muestra una verdadera reflexión científica. Observación, hipótesis, experimentación, recopilación de datos, comparación de resultados, deducción. Él no puede limitarse a una sola ciencia. Su sed lo lleva a profundizar en una gran variedad de campos. Esta será su fortaleza. Para Darwin, no se trata de aprender o incluso menos de crecer, sino de observar y preguntarse. Es en este momento crucial de su vida que recibe una carta de su maestro y mentor. En la carta le sugiere abandonar Inglaterra durante 2 años, unirse a un barco como voluntario naturalista y viajar al otro lado del mundo para trazar un mapa de las costas. Nada más y nada menos. Darwin está emocionado, pero inmediatamente se enfrenta al rechazo de su padre. Él solo ve esto como otra excusa para no estudiar.
Sin embargo, su tío se pondrá del lado del joven con un argumento importante. Al menos Darwin costará menos dinero. Y así, el 27 de diciembre de 1831, a las 14 horas, el Beagle, buque de exploración de Su Majestad, zarpa desde el puerto de Plymouth con Charles Darwin a bordo. Tras una larga travesía, el barco llega a la vista de Brasil. Es la primera etapa de un gran viaje durante el cual el joven naturalista aprovechará cada oportunidad para desembarcar y explorar. Enfrenta el calor pegajoso de las pampas brasileñas para recolectar especímenes de insectos, desenterrar fósiles de mamíferos prehistóricos en Uruguay. Sufre el frío de Tierra del Fuego y las tormentas del Cabo de Hornos. Se sorprende al descubrir animales que sobreviven en las aguas fangosas de los salados lagos argentinos. Sufre sed durante horas mientras observa armadillos, avestruces y lagartos. Luego, el 15 de septiembre de 1835, el Beagle navega hacia la mítica Galápagos. Estas islas volcánicas perdidas en medio del Océano Pacífico proporcionan un formidable laboratorio para Darwin. No contento con observar de cerca a los animales que son únicos en el mundo, nota que en cada isla hay diferentes poblaciones de aves. Aunque son de la misma especie, presentan características particulares como si, aisladas unas de otras, se hubieran convertido en nuevas ramas, nuevos animales. Esta pequeña observación es fundamental y será la base de todas sus reflexiones. Y sin embargo, todos estos descubrimientos casi nunca se dieron. Regresemos ahora varios años. Darwin solicita el puesto de naturalista. Sin embargo, el capitán del Beagle lo estudia y decide por la forma de su nariz que el joven carece de determinación. Consciente de que pasará largos meses en la compañía del joven, el capitán se niega a tenerlo a bordo. Afortunadamente para Darwin y para el resto del mundo, el capitán finalmente cambia de opinión. Darwin es invitado a bordo del Beagle. El capitán finalmente lo acepta a bordo. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. El capitán del Beagle al principio rechazó a Darwin debido a una característica física. Divirtámonos un poco imaginando qué podría haber pasado si se hubiera mantenido en su posición original. Para Darwin es fácil. Habría regresado a su hogar y su padre lo habría hecho ingresar a la iglesia. Una cosa es cierta. Darwin nunca habría reunido suficientes observaciones para desarrollar su teoría, y menos aún ganar el prestigio necesario para defenderla. Para el resto del mundo es otra historia. Darwin es el padre de la teoría de la evolución, pero no es el único que ha tenido intuiciones al respecto. A pesar de todo, la idea habría salido a la luz, pero ciertamente no de la misma manera. Basada en hipótesis y no en la observación directa, probablemente habría sido impugnada de una manera más efectiva, y rápidamente la población se habría dividido en pro y en antievolución. Tal vez hasta el punto de crear una crisis real en el Reino Unido. Los países más conservadores, como los Estados Unidos, habrían defendido las antiguas creencias, mientras que otros más liberales, como Alemania, se habrían convertido en evolucionistas. Nuestra sociedad contemporánea se habría visto marcada por esta división.
La oposición radical entre creacionistas y evolucionistas habría parecido una verdadera guerra de religión. Nunca se puede subestimar el poder de las ideas. El 2 de octubre de 1836, luego de un viaje que duró 4 años, 9 meses y 5 días, el Beagle finalmente regresa a casa. Lo que Darwin no sabe es que, en su ausencia, su antiguo maestro ha hecho conocer sus descubrimientos. Así que Darwin regresa al Reino Unido siendo una celebridad reconocida. Le será útil. Él trae consigo cientos de muestras, libros enteros repletos de preciosas notas y una idea, una intuición. Confiando en su experiencia acumulada, Darwin reflexiona, realiza comprobaciones cruzadas, analiza, se toma el tiempo para estar seguro. Y lo hará durante muchos años antes de publicar algo sobre el tema. ¿Por qué todas estas precauciones? Porque su teoría es revolucionaria. Se puede resumir así. Los seres vivos están en evolución perpetua. De una generación a otra, los padres transmiten ciertos atributos físicos a sus hijos. Por ejemplo, un hombre alto tiene buenas posibilidades de tener hijos altos. De una generación a otra, nuestros hijos cambian, evolucionan. En la naturaleza, algunos de estos atributos pueden resultar útiles, inútiles o incluso perjudiciales. Un niño más alto podría recoger fruta de las ramas más altas de un árbol, pero por otro lado estará seriamente impedido para ocultarse de los depredadores. Por lo tanto, el ambiente favorecerá la supervivencia y por lo tanto la reproducción de individuos que poseen atributos apropiados e inversamente para los demás. La vida se adapta, evolucionando. En 1859, 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin publica El origen de las especies. Publicación del libro El origen de las especies. Muy rápido despierta oposición. La principal crítica en su contra es que cuestiona el modelo que ha existido por 2000 años, el de la Biblia y el Génesis. Según la religión cristiana, Dios creó la tierra y todos los seres vivos sobre ella. Hizo al hombre a su propia imagen, la que tiene hoy sin ningún cambio desde su origen. Dios creó el mundo y por eso el mundo es bueno, lo cual no encaja en absoluto con una selección natural que es despiadada, empañando la imagen de una naturaleza armoniosa y aún menos con la noción de evolución misma. Este es un terremoto para el pensamiento cristiano tradicional. Las ideas son poderosas. Esta afirmación es tan cierta que en todas las épocas los poderes fácticos han desconfiado de ella. Regresemos al mundo antiguo, al lugar donde comenzaron la filosofía y la democracia. Sócrates fue llevado a juicio y luego ejecutado, entre otras cosas, por corromper a la juventud. El filósofo no pudo evitar hacer preguntas incómodas que los poderes no querían escuchar. Siglos más tarde, Galileo es objeto de una prueba sensacional. El erudito afirma que la Tierra orbita alrededor del Sol y no lo opuesto. Hoy sabemos que tenía toda la razón. Al igual que Darwin, él tiene una teoría basada en evidencia científica. Como Darwin, va en contra de la visión cristiana. Él tiene muchos seguidores dentro del clero, incluido el Papa. Sin embargo, tener razón no es suficiente, y Galileo subestimaría algo. Admitir que uno está equivocado, y lo ha estado durante siglos, nunca es fácil. De modo que, mientras el clero se contenta con permitir que las dos explicaciones coexistan una al lado de la otra, lo que evitaría tocar los egos de los tradicionalistas, Galileo insiste y critica en público. El resultado es una prueba, de la cual emerge el perdedor.
Las grandes religiones son conservadoras por naturaleza. Son como enormes barcos que no pueden cambiar de rumbo fácilmente. Necesitan tiempo. Darwin lo sabe y demostrará ser paciente y sabio. Por ejemplo, el principio de la evolución está en el corazón de su teoría, pero la palabra no aparece una sola vez en su texto. Él se ocupa de tratar el trabajo de sus predecesores respetuosamente. Darwin sabe cómo aprender de los errores del pasado. La primera edición de El origen de las especies se vende en un solo día. Deben imprimir más. Al final, hay no menos de 6 ediciones, corregidas y completadas por Darwin, que reacciona a los ataques y las críticas a través de su libro. Inteligentemente, él adapta su trabajo hasta su toque final. No participa en debates estériles, en las justas entre partidarios y oponentes. Él se mantiene alejado de la discusión. La fuerza del libro radica en su tamaño razonable, que lo hace accesible para el mayor número de lectores y no solo para los expertos. En 1869, a pesar de la fuerte oposición, la teoría de Darwin finalmente es aceptada por la mayoría del mundo científico. Teoría de la evolución por la selección natural. La primera batalla es ganada por los evolucionistas, pero la guerra de ideas apenas comienza. En reacción, un nuevo movimiento de oposición evangelista nace a fines de siglo en los Estados Unidos: el creacionismo, que no se basa en el estudio científico sino en una lectura literal de la Biblia, y defiende la idea de que Dios es el creador de todo. Ciertas facciones del movimiento incluso llegan a afirmar que la Tierra fue creada hace 6.000 años y que los fósiles encontrados son artefactos colocados aquí y allá por Dios para engañar a la mente humana. Con varios millones de copias impresas, Los Fundamentales es un texto fundador del pensamiento creacionista. Es el origen de la palabra fundamentalista. En los Estados Unidos se inicia la batalla legal, y en 1925 los creacionistas lograron prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución en más de 15 de los 48 estados. La prohibición no será eliminada hasta 1970. En nuestros días, la lucha para imponer la enseñanza del creacionismo en el país más poderoso del mundo aún está en su apogeo. Los adversarios de Darwin nunca han sido más virulentos ni más poderosos. Pero esa es otra historia. Es más fácil destruir que crear. Darwin desarrolló una teoría que ha sido aceptada por el mundo científico. Hoy es cuestionada y genera oposición. Bien podría verse prohibida y luego desaparecer. Esto ha sucedido antes y sucederá de nuevo. La fragilidad de nuestros logros se puede observar todos los días. Tomemos, por ejemplo, la reciente destrucción en el Medio Oriente de evidencia histórica que demuestra que otras civilizaciones existieron antes del Islam. Al borrar las huellas del pasado, finalmente se borran los recuerdos. Cuando los mongoles saquearon Bagdad, quemaron una biblioteca que contenía 1 millón de manuscritos. ¿Qué secretos de nuestra historia desaparecieron ese día? Cuando consideramos toda la guerra y destrucción que el mundo ha visto, parece sorprendente que aún nos quede tanto. Sucede que, a lo largo de su camino, los destructores del conocimiento siempre se han encontrado con sus alter egos. Personas o instituciones que han intervenido y que han podido defender estos tesoros. Desde la caída del Imperio Romano hasta la agonía de las invasiones mongolas, el conocimiento se ha escondido en iglesias,
ha encontrado refugio en nuevos imperios, ha continuado existiendo en el corazón de otras civilizaciones. Hasta nuestros días, nadie ha dejado caer la antorcha. Nuestra historia está llena de curadores de museos que dan sus vidas para proteger sus colecciones, bibliotecarios que desafían todos los peligros para salvar manuscritos, resistencias que arriesgan todo para preservar un patrimonio. Ellos dieron sus vidas para que el mundo pudiera seguir progresando. Hoy es nuestro turno de garantizar que se transmita.